ida y vuelta, es que Sandro diseñó ese documento que ustedes pudieron completar antes de la reunión, y él la pensó en base a lo que ustedes han puesto en esa encuesta. Si pueden silenciar la cama para que no haya interferencias. La idea de silenciar los micrófonos no tiene... Hola, Paola, ¿cómo estás? No puedo activar la cámara, no sé cómo se hace, estoy en una compu que no conozco. No pasa nada. Lo único que silenciemos los micrófonos para que no se acople el sonido. Pero lo que yo quiero decir es que silenciamos los micrófonos, pero no silenciamos las voces. Utilicemos el chat, cualquier comentario, cualquier inquietud, aunque sea una palabra, algo que nos vaya resonando de esta charla, registrémoslo ahí, que la idea es que una vez que Sandro se acerque al cierre, Débora va a recuperar esas cuestiones, y si hay alguna inquietud o alguna pregunta para Sandro, ella va a ser la encargada de tomar la palabra en este momento, como para evitar estas cuestiones de tecnología que a veces interfieren en el sonido. ¿Sí? Chicas, perdón. Hola. Hola, André. ¿Cómo silencio el micrófono? Porque acá desde el celu no lo encuentro. En el celu me parece que tenés que correr la pantalla así y tocar 2 veces. Que toque la pantalla nada más y aparece el micrófono. Y ahí lo apaga. No, abajo. Bien. Sí. Abajo te va a aparecer 2 iconitos, fíjate. El del micrófono, y vos misma lo apagás. Ay, ahí pudo. Muy bien, Andrea. Qué rápido que aprendemos. Bueno, acá me acerco, como Nati me pidió el micrófono para que se escuche mejor. Bueno, nada, para arrancar, ahora sí, agradecerles esta recepción y esta participación a todos los profes, a todos, no solo a los profes, a personal auxiliar, bibliotecarios, EMATP, preceptores, bueno, y a Sandro en especial, porque enseguida que lo contactamos, como siempre, porque no es la primera vez, él siempre abierto y sumamente comprometido a estos intercambios y a estas propuestas, así que bueno, va primero nuestro agradecimiento. Bueno, y algunas ideas antes de arrancar, desde dónde estamos pensando esto. A ver, como objetivo institucional, queremos cada vez más acercarnos a que la educación sexual integral sea un contenido realmente transversal, que sea permanente y que sea dinámico, y no un contenido hasta eventual a veces o esporádico. Queremos recuperar el trabajo que realizamos en las aulas con las propuestas pedagógicas de ustedes y a nivel institucional, como la jornada que compartimos el año pasado. No sé si estaban todos y si recuerdan, pero fue una jornada que nos permitió, a través de talleres, a través de charlas, de debates, que nuestros estudiantes y todos los adultos de la escuela que los acompañamos podamos compartir, participar, repensar cuestiones que nos atraviesan y nos interpelan, en referencia a, recuerdo algunos de los talleres, violencia de género, estereotipos, sexualidad, masculinidades, identidad. Bueno, y estuvieron a cargo no solo de docentes, de las chicas del equipo, sino también de especialistas externos en la institución, así que a través de esto pudimos compartir una gran jornada que dio para trabajo previo y posterior. Así que bueno, este también es un objetivo, poder seguir pensando estas propuestas institucionales en el futuro. Y bueno, y decirles por último, para ya presentar a Sandro, que creemos que estas instancias nos permiten repensarnos desde nuestras subjetividades, que están nuestras subjetividades implícitas en nuestro ser y hacer en la escuela y ser docente, revisar algunos acuerdos institucionales, algunas normas que tenemos, esas cuestiones cotidianas que
nos sorprenden muchas veces, establecer políticas de cuidado compartidas y construir redes. Bueno, y en definitiva, construir una escuela, una comunidad, secundaria 2, que sea más justa, más inclusiva y que nos abrace y nos aloje en serio a todos. Cuando digo todos, somos todos. Así que bueno, ahora sí, vamos a presentar a Sandro. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Al momento de pensar en cómo presentarlo, creímos que lo mejor es que lo hagan personas que lo conocen mucho más que nosotros. Así que le robo a él 3 minutos. ¿Estás por acá, Sandro? Decí hola, hola, sí te veo la cara. Acá estoy. Bueno, entonces pensar, decía, en personas que lo conocen mucho más que nosotros para que la presentación sea genuina, profunda y movilizadora. No se escucha, Euge. Sí. Yo hiciera una presentación de Sandro contándoles un poco su recorrido y su trayectoria académica. Así que aquí va esta presentación de alguien que es un gran amigo. A Sandro lo conocí cuando era alumna en la Universidad Nacional del Sur. Allí hizo el profesorado y la licenciatura en filosofía. Más tarde hizo una diplomatura en gestión educativa en la Flaxo y ahora está terminando su maestría en práctica docente en la Universidad Nacional de Rosario. Hoy en día Sandro trabaja en varios lugares como docente, en el Instituto Superior número 3, en el Instituto 86, en la Escuela de Artes Visuales y también en escuelas de educación secundaria. También es capacitador del CIE y además de todo investiga, ha participado en varios proyectos de investigación, siempre relacionados o con la filosofía con niños o con las prácticas docentes y la enseñanza de la educación sexual integral. Es allí donde ha desarrollado su trabajo centralmente. No sé cuántas cosas más podría decir, pero considero que Sandro, si hay algo que lo representa, que lo caracteriza, es esta idea de profesor sumamente comprometido con sus estudiantes, con las instituciones en las que trabaja, compañero de sus colegas, pero sobre todo, ¿no?, comprometido con la educación pública. Los dejo, espero que tengan un hermoso encuentro, aprovechenlo a Sandro y bueno, les dejo un gran saludo. Como amiga, lo que más me gustaría decir tiene que ver con otra faceta suya. Así que lo voy a decir a través de un fragmento, el último fragmento de este libro que Sandro me regaló. En este libro, el abuelo y el sapito van caminando por el bosque y bueno, el abuelo le advierte sobre los enemigos que hay y que además le dice que le va a contar los secretos más especiales para que pueda sobrevivir en el bosque. Y el último secreto es este. El monstruo corrió tan rápido como pudo. Abuelo y sapito se abrazaron. «Uf», suspiró abuelo, «estuve cerca». «Sí», dijo sapito. «Bueno», dijo finalmente abuelo, «pero aún no has escuchado mi tercer secreto». «¿Cuál es?», preguntó sapito. «Mi tercer secreto es este», declaró abuelo. «En caso de emergencia, estar seguro que tener un amigo con quien contar». Eso es Sandro para mí. Bueno, a ver, ahora vuelvo a la pantalla de tener presentación. ¿Estoy? ¿No me escuchan? Bueno, la idea es que
después de esta presentación conozcamos un poquitito más a Sandro, que es quien nos va a acompañar en esta jornada. Y bueno, ya, ¿qué más decir? Sandro, te doy la palabra. Ahí estamos. Y adelante, cualquier cosa, acuérdense que está el chat para ir registrando preguntas, inquietudes, lo que quieran escribir. Bueno, buen día para todas, para todos, para todes. Espero que estén muy bien. Gracias, Eugenia, por la presentación. Casi un homenaje. No espero morirme pronto, pero lo pueden tomar como algo póstumo si quieren. No, por Dios. Bueno, les cuento una anécdota antes de que arranquemos. Una vez una directora de una escuela de las tantas en las que yo trabajé, hace 15 años que trabajo de docente, y en una de las tantas escuelas que trabajé alguien hizo un comentario positivo de mí y la directora me dijo, bueno, eran tus amigos igual. Así que bueno, no se dejen guiar, ¿sí? Las que estaban en el video justo son dos grandes amigas. No solo eso. Bueno, arrancamos. Yo les quiero contar un poco qué es lo que vamos a trabajar, cómo pensé este pequeño encuentro. Y a partir de eso también agradecerles a todas, a todos, los que pudieron responder la encuesta, ¿sí? Si no la respondieron no hay problema porque un poco el objetivo era precisar algunos elementos que nos puedan ayudar a pensar y a entender un poco más cuál era la necesidad de ustedes como docentes, ¿no? Y celebro justamente este espacio que promueve la institución para poder reflexionar y para poder pensar. Amén que vieron que ya está llegando el receso invernal, estamos todos medios así como de capa caída, contando los días para que llegue, y por allí estamos también un poco sobresaturados, ¿no? De tanta cosa virtual. Así que doblemente el esfuerzo y les agradezco por eso. Bueno, yo traté de recoger algunas de las inquietudes que ustedes tenían para poder pensar algunas cuestiones en torno a la educación sexual integral. Y le mandé a Eugenia también un Power, que la intención no es compartirlo acá, ¿sí? Pero sí para que ustedes lo tengan con algunas definiciones y algunos ejemplos puntuales, ¿sí? Que es lo que vamos a trabajar después de cómo planificar ESI. Y a eso le vamos a agregar que la semana que viene les voy a mandar un documento que estamos elaborando desde el CIE para pensar la ESI, no solamente en este momento que ya estamos llegando al receso, sino sobre todo para pensar la ESI con posterioridad, si es que volvemos a la escuela o no, ¿no? Bueno, vamos a arrancar primero con una cuestión básica y vamos raudamente a donde quiero que lleguemos. Fíjense que cuando nosotros hablamos de educación sexual integral, en realidad estamos hablando de dos cosas. Primero, de una normativa, ¿sí? Pero después estamos hablando de una forma de trabajo, ¿sí? De un conjunto de, como lo va a definir una de las normativas, un conjunto de actividades pedagógicas. Cuando hablamos de la normativa, ¿sí? La normativa tiene dos partes. Una primera parte que es en el año 2006, que es la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que es la 26.150, y una segunda parte, que es la que más nos convoca en este momento, que es la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires, de Educación Sexual de la Provincia de Buenos Aires, que es la 14.744, ¿sí? Y allí me detengo solamente en esto porque aparece la definición de educación sexual integral, ¿sí? ¿Y qué entendemos por educación sexual integral? ¿Sí? Como dice la ley, es el conjunto, a la sexualidad la vamos a entender como el conjunto de elementos que articulan distintos aspectos, ¿sí? Entre ellos lo biológico, que es lo que más tradicionalmente pensamos, pero también lo psicológico, lo social, lo afectivo y lo ético. Y es muy importante rescatar esto, que seguramente todas, todos saben, ¿sí? Por lo que mencionaron en la encuesta, porque si no, se nos pierde el foco y terminamos pensando que la educación sexual siempre recae en lo que es la genitalidad y lo que son las relaciones sexuales. Cuando en realidad, cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de todas estas dimensiones. Y allí quiero rescatar algunas cositas que me parece que necesitamos pensar entre todas y entre todos. Cuando hablamos de que la educación sexual implica una forma de trabajo, lo que estamos diciendo, como bien dice esta ley, es que es un conjunto de acciones pedagógicas,
¿sí? Por eso justamente nosotros decimos que la educación sexual implica contenidos a enseñar. ¿Qué quiere decir esto? Que no es simplemente una forma de ver, de pensar, sino que además hay conceptos que hay que necesariamente transmitir, ¿sí? Así como yo transmito los conceptos específicos de la disciplina, de la formación de la que provengo, también tengo que, ¿sí?, transmitir estos contenidos que están vinculados con educación sexual. Después vamos a ver, y ahí es el punto en donde me voy a focalizar, bueno, qué enseño y cómo enseño esos contenidos de educación sexual, ¿no? Pero me parece importante pensar en esto de que son contenidos específicos que hay que trabajar y no es algo que de alguna manera, como decía Eugenia al principio, está desarticulado o tiene que ver con una moda o tiene que ver con el contexto en el que estamos, ¿sí? Sino que son contenidos a enseñar. Es decir, que detrás de la ESI hay un campo teórico de trabajo, ¿no? Además de eso, lo que le vamos a agregar a esta concepción de sexualidad es que los contenidos de educación sexual se van a plantear de modo transversal y de modo transdisciplinar. Cuando hablamos de la transversalidad, ¿sí?, estamos haciendo referencia a algo que después voy a remitir también, que es que la ESI implica trabajarse estos contenidos en todos los niveles del sistema educativo, en la educación formal y en la educación no formal, y la transversalidad también habla de la gestión. Si hay alguna o alguno de los que está presente que trabaja, por ejemplo, en escuelas privadas y en escuelas privadas confesionales, también allí debe trabajarse educación sexual integral desde esta concepción, ¿sí?, de integralidad que se plantea. Y quizá aquí también aparece otro dato y otra cuestión importante para trabajar, que es qué vamos a entender por transdisciplinariedad, ¿sí? Así como la ESI atraviesa todos los niveles del sistema educativo, también atraviesa todas las disciplinas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Todas las disciplinas, perdón, y todos los contenidos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hablamos de educación sexual estamos diciendo, no es privativo, ¿sí?, de un área de trabajo. Y ahí aparece algo, miren, que es importante. Todas nosotras, todos nosotros, miren, no veo a todas, a todos, pero salvo las profesoras o los profesores más jovencitos, ¿sí?, los que tienen de 35 para arriba, que deben ser la mayoría, todas, todos recibimos una educación sexual que no estaba planteada desde la integralidad, sino que estaba pensada, ¿sí?, en una educación que recaía no en la transdisciplinariedad, sino en disciplinas específicas. En general, en el área biológica, ¿sí? Entonces hablábamos de algo que ya no hablamos más en la actualidad, que es órganos reproductores, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí?, también estaba circunscripto a una serie de especialistas. Entonces, las prácticas de educación sexual se limitaban a, ¿sí?, lo que podía decir un médico o una médica, un enfermero o una enfermera, y en los lugares más así avanzados, una psicóloga o un psicólogo, ¿sí? Esa no es la concepción de sexualidad que se sustenta en la ley, ¿sí?, ni que se sustenta desde este paradigma, porque se piensa que la educación sexual tiene que atravesar los contenidos de mi área, de mi disciplina, además de estar presente en todas las disciplinas. Si yo soy de matemática, tengo que trabajar educación sexual. Ahora vamos a ver cómo, insisto. Es decir, no es solamente algo que tiene que trabajar la que está en cuarto, ¿sí?, o el que está en cuarto en salud y adolescencia, que allí hay algunos conceptos que sí van a ser específicos de ese espacio. Bien, y por último, en relación a esto de qué es la ESI, otra de las cuestiones que me parece significativa es pensarla como una pedagogía, ¿sí?, crítica y como una pedagogía que es a su vez contrahegemónica. ¿Y con esto qué quiero decir? Miren, nosotros, todos ustedes pueden identificar cosas que forman parte de su formación, pero además forman parte de las normativas, ¿no? Entonces nosotros hablamos de educación tradicional, hablamos de educación bancaria, por ejemplo, es decir, modos y formas de llevar adelante la enseñanza y por ende también de comprender el aprendizaje. En relación a eso, vamos a decir, claro, justamente la educación sexual integral implica modos de enseñar y también implica modos de entender el aprendizaje de los otros y de las otras. Y esto se inscribe, a su vez, en un paradigma
que implica pensar el conocimiento de un modo particular. Por eso también Eugenia al principio decía algo que es importantísimo para pensar la ESI, que es cómo nos pensamos a nosotras, a nosotros como profesionales en torno a la ESI, cómo pensamos nuestra subjetividad docente y cómo pensamos los vínculos institucionales, ¿sí? Porque allí también hay otra cuestión súper interesante para pensar la ESI. Justamente porque la ESI es una pedagogía crítica y vamos a decir contrahegemónica, ¿sí? Y después lo vamos a clarificar qué quiere decir esto de contrahegemónico, estamos hablando de, como dice la ley, acciones o actividades pedagógicas, ¿sí? Es decir, hay que hacer algo con todo esto, tenemos que llevar adelante un tipo particular de trabajo. Bueno, y ahí es donde llego a lo que más me interesa que pensemos de modo rápido para no cansarlos, que es qué enseñamos y cómo enseñamos, ¿no? Y yo ahí quiero, miren, sentar una certeza. Lo importante para pensar la ESI es que cada uno enseña lo que debe enseñar. Y aunque suene como una verdad de perogrullo y una obviedad, lo que tiene que quedar en claro es que cada uno enseña su disciplina, ¿sí? Es decir, yo soy profesor de matemática, soy profesor de literatura, ¿qué tengo que enseñar? Los contenidos que me dicta el diseño. Ahora, esos contenidos van a estar atravesados por algo que ahora vamos a ver, que es la perspectiva de género, ¿sí? Van a estar atravesados por la educación sexual integral. Pero eso no significa, miren, se los voy a poner en otro formato para clarificarlo mejor. Eso no significa que si yo soy profesor de prácticas del lenguaje y o de la literatura, ¿sí? De acuerdo a cómo sea el año, voy a tener que enseñar, por ejemplo, cuáles son las infecciones de transmisión sexual. No, eso lo va a tener que enseñar la persona que le corresponde ese contenido específico. Y fíjense que con esto, ¿sí? Vamos a responder rápidamente qué enseñamos y cómo enseñamos. Primero y fundamental, ¿sí? Lo que enseñamos es lo que nos dice nuestro diseño curricular, de nuestro espacio curricular. Allí vamos a encontrar que hay espacios que ya tienen en sí mismos, ¿sí? Contenidos vinculados específicamente con la ESI, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo rápido ahora y después al final lo retomamos. Alguien en las encuestas preguntaba sobre cómo pensar en trabajo y ciudadanía los contenidos de ESI, ¿sí? Le doy un dato a la persona que pensó eso, que miren, después les voy a pasar, ¿sí? Una esquematización de todos los contenidos de todo el año, ¿sí? Con todas las actividades que podrían ser más propicias para trabajar esos contenidos, ¿sí? Ahí está como solucionada la planificación en eso, ¿sí? Como una orientación. Pero ¿qué pasa con esto? Nosotros podemos decir, bueno, por ejemplo, en ese espacio curricular, ¿sí? Que aparece trabajo y ciudadanía, aparece un contenido que es, por ejemplo, los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, ¿sí? Ahí yo digo claramente, mi diseño curricular me está hablando, ¿sí? De contenidos vinculados a ESI, ¿sí? Porque aparecen algunos elementos que puedo identificar. Ahora, habrá otros contenidos que a lo mejor la relación no está tan directa en la letra escrita del diseño, ¿sí? Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Dos cosas. La primera es que para transversalizar, ¿sí? Es decir, para poder hacer transdisciplinar, ¿sí? Bajo los lineamientos de la ESI, los propios de mi diseño curricular, los propios de mis contenidos a enseñar, existe otro documento que se llama Los Lineamientos Curriculares para la ESI, que es un documento del 2008, pero que tuvo también una reedición del documento en el año 2018, en donde aparecen por niveles y por áreas de trabajo, ¿sí? Contenidos sugeridos, ¿sí? Para trabajar en esa área. Fíjense esto, yo puedo decir, bueno, pero yo doy política y ciudadanía. Mi contenido, mi área no está en ese documento. No, porque no estamos hablando de materias, estamos hablando de áreas, ¿sí? Entonces va a aparecer un área que a lo mejor se va a acercar a mi trabajo.
¿sí? Y por otro lado, además, la ley parte de pensar que cada una de nosotras, que cada uno de nosotros como profesional de la enseñanza puede hacer esa transversalización, ¿sí? Pensando justamente en esta idea de la integralidad de la sexualidad, que se recojan estos aspectos que hacen a la sexualidad, ¿sí? Que ahora vamos a definir, ¿no? Bien, y lo último, sí, que les quiero decir, que era la segunda cosa que les mencioné, además de nuestros diseños curriculares y de los lineamientos curriculares, otra de las cuestiones que tenemos que pensar para cómo enseñar, sí, y qué enseñar de sí, es entender que cuando estamos hablando de educación sexual integral, hablamos de 3 planos de desarrollo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotras, nosotres, no solamente enseñamos en la dimensión cognitivo-conceptual, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente vamos a definir conceptos como, por ejemplo, en algún momento, identidad de género o, por ejemplo, hegemonía, ¿sí? Que es un concepto que está vinculado con educación sexual, sino que también tenemos que tomar otros 2 planos más, ¿sí? Que es el plano de lo afectivo relacional, ¿sí? Y el otro plano, que es el plano de las prácticas. Y ahí aparecen cosas interesantes para entender. ¿Qué quiere decir esto? Que la ESI implica no solamente contenidos a trabajar, sino que también implica los modos en los que nos vinculamos y nos comunicamos con otras y con otros en el ámbito de lo escolar, ¿sí? Y eso implica qué formas podemos propiciar de trabajo entre las y los estudiantes que estén atravesadas por la ESI, pero a su vez, qué formas tenemos nosotros como profesionales de vincularnos con esas estudiantes y con esos estudiantes, ¿sí? Y por otro lado, también el tercer plano de la ESI es este plano de las prácticas, que nos lleva directamente a esto que proponía o nos proponía Eugenia como marco conceptual de la charla, ¿sí? Que es pensar la subjetividad docente. ¿Por qué? Porque la ESI, justamente por ser un conjunto de actividades pedagógicas, ¿sí? Y por ser una pedagogía crítica, nos invita a la reflexión respecto de los modos de hacer en el aula, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que revisar nuestro propio rol, nuestros propios prejuicios, nuestras propias concepciones, nuestras propias representaciones sobre las cosas, ¿sí? Y ahora después hago una aclaración sobre eso, para poder entender, justamente como decía Eugenia, una vida escolar, ¿sí? Una vida áulica que esté vinculada con la democracia, la justicia, la igualdad y el desarrollo de una ciudadanía bajo el marco legal, ¿sí? Que está propuesto por nuestro país. Nosotros partimos de que somos legalmente todos iguales y somos legalmente todas sujetos de derecho, ¿sí? Entonces nuestras prácticas se tienen que orientar desde la ESI para procurar eso. Les doy ejemplos, miren, más o menos tontos. A ver, fíjense que en las instituciones educativas, yo no trabajo en la escuela donde estamos ahora, ¿sí? Pero trabajo en muchas otras escuelas. Y hay prácticas que están rutinizadas y que muchas veces las hacemos sin sentido. Voy a dar 2 ejemplos, uno más literal y otro menos literal. A ver, muchas veces en las prácticas y en las rutinas y en los rituales escolares hacemos algo que es establecer un orden. Bueno, a ver, formamos, ¿sí? Bueno, a ver, nos disponemos de algún modo en el espacio o distribuimos tareas. Y muchas veces esa distribución de tareas toma un solo elemento para la división, que es la categoría de sexualidad, ¿sí? Entonces nosotros decimos de sexualidad y de sexo dentro de la sexualidad. Entonces nosotros decimos, bueno, los varones hacen una fila, las mujeres hacen otra fila. Los varones hacen tal cosa, las mujeres hacen tal otra, ¿sí? En principio eso no necesariamente está mal. Está mal cuando es un criterio que se perpetúa y siempre es el mismo. Y cuando además hay un elemento sancionatorio en ese criterio, ¿sí? Cuando es violado por alguno de los estudiantes o alguna de las estudiantes. A ver, ese es un ejemplo muy
muy básico que yo le estoy diciendo y que a lo mejor ni siquiera está presente en esta escuela, ¿sí? Pero a eso también apunta la educación sexual integral, ¿sí? A revisar estas prácticas en donde nosotros subvaloramos o reconocemos o discriminación, y eso implica, gente, muchísimas cosas, ¿sí? Fíjense, fíjense volvemos a los ejemplos así más obvios. Nosotros decimos, no, trabajé como una negra todo el fin de semana para cumplir con Eugenia que me pedía tal cosa, ¿sí? Allí hay, ¿sí?, una cuestión que invita a revisarnos desde la ESI. Bueno, ¿por qué dije trabajé como una negra? ¿Cuál es el sentido que le estoy dando a esa palabra? ¿Sí? Miren, eso lo decimos todo el tiempo, ¿sí? O a lo mejor no decimos eso y decimos otras cuestiones, ¿sí? Pero que tienen que ser revisadas desde la ESI. Y ahí voy a un ejemplo, miren, que quiero que no me tomen de modo literal, ¿sí?, sino que lo traten de pensar. A ver, cuando nosotros hablamos de revisar, ¿sí?, desde los planos de la ESI las prácticas, esto implica ponernos a cuestionar ciertas prácticas que tenemos internalizadas y que en general, o no sé si en general, pero muchísimas veces, no las hacemos con una intención de discriminar o de menospreciar al otro o a la otra, sino que las hacemos porque son las formas que hemos aprendido y que incluso en nuestra sociedad son valorizadas como algo positivo. Y voy a dar un ejemplo así bien polémico. Miren, vamos a entrar a la escuela, ¿sí? Yo soy varón y voy a entrar con otra compañera que es mujer, ¿sí? Y le digo, pasa vos, ¿sí? Le doy lugar a mi compañera mujer para que pase. Voy en el colectivo, nadie lo hace ahora ya porque vamos todos recansados cuando volvemos de la escuela. Pero a ver, volvemos en el colectivo y le damos el asiento a una mujer si somos varones, ¿sí? Miren, yo, Sandro, cualquiera de los varones que está en el contexto de esta sala, incluso muchas de las mujeres que están, van a pensar que estas prácticas son prácticas de gentileza, de caballerosidad, de buen gusto, ¿sí? Sin embargo, ese tipo de prácticas esconden muchas veces ciertas concepciones que están vinculadas con esto que la ESI nos invita a revisar, que son los roles de género y las condiciones de igualdad. Mire, fíjense esto, cuando un compañero, le dice, ¿sí?, a su compañera mujer que pase primero, le da el paso, ¿sí? En general, yo creo que su compañero varón no está diciendo, te dejo pasar a vos porque vos sos menos que yo, porque vos sos menos inteligente que yo y porque sos más débil que yo y porque en definitiva necesitas que yo te proteja y te cuide. Seguramente no, es lo que le enseñaron, ¿sí? Que las mujeres van primero, ¿sí? Las mujeres y los niños primero en cualquier oportunidad. Bueno, a ver, ¿qué pasa con eso? Ahí hay elementos para reflexionar, para deconstruir, para revisar. Yo les pongo este ejemplo, que es un ejemplo bien tonto, como yo les digo, pero porque quiero que pensemos en esta cuestión. Que cuando hablamos de las prácticas, estamos hablando de revisar las prácticas personales, subjetivas, ¿sí?, y de revisar las prácticas institucionales y que llevamos frente a curso o que desarrollamos en la enseñanza. Y ahí quiero hacer una aclaración, ¿sí? Cuando yo le digo a mi compañera mujer que pase primero, que le doy el paso, ¿sí?, en general, esa práctica la fui aprendiendo a lo largo de los años, ¿sí? Y toda práctica aprendida, naturalizada, instituida, hasta valorada socialmente, no se modifica de un día para otro. Y lo más importante, yo puedo creer, y está muy bien, que no se tiene que modificar, ¿sí? Siempre y cuando eso no afecte o no socave un derecho que el otro tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces las adultas, los adultos, tenemos prácticas bien arraigadas, ¿sí?, que no las vamos a modificar y que no las podemos modificar, que muchas veces ni siquiera tenemos motivos para pensar
¿sí? Y voy a dar un ejemplo de lo que pusieron. Alguien puso algo que me pareció muy genial en la encuesta, ¿sí? Que, por ejemplo, no sabía el concepto de identidad de género hasta que sus estudiantes no se lo plantearon, ¿sí? O no se lo invitaron, o no se la invitaron a definirlo. Allí que hay, claro, no hubo ningún motivo desde la realidad para ponerme a pensar que a lo mejor la identidad es distinto de la sexualidad o que es distinto del concepto de género, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con las oportunidades de aprendizaje que tenemos y con algo que Graciela Morgade denomina como las puertas de entrada a la ESI. ¿Qué quiero decirles con esto? Un poco de llevar tranquilidad. Así como cada uno tiene que enseñar sus contenidos y su disciplina, ¿sí? Cada uno de nosotros, ¿sí? Tiene que revisar lo que hace en un marco de posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que por más de que yo, por ejemplo, me ponga a pensar que hay prácticas que están generizadas, ¿sí? Y que implican menosprecio, como distribuir las actividades en el hogar y las actividades de limpieza. Si estamos con otras personas, muchas veces recaen sobre las mujeres y las madres, ¿sí? No significa que por reconocerlas las pueda cambiar. Y yo siempre les pongo el mismo ejemplo que para mí es muy gráfico, ¿sí? Yo agarro y entiendo esto. Hay roles de género. Los roles de género son opresivos. Hay tareas que son opresoras para las personas. Entonces yo, porque soy mujer, no tengo que cocinar. Tengo que cocinar si me gusta, no porque soy mujer, ¿sí? Y yo cuando les pongo ese ejemplo siempre les digo lo mismo, claro, pero yo me pongo a pensar en eso, voy a la charla de ESI, miro un documental sugerido, entiendo el concepto de opresión, pero después si en mi casa no pela papas esa que es mujer, nadie más come nunca, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nosotros podamos reconocer ciertas prácticas, no significa que las podamos cambiar, ¿sí? Y es más, e insisto con esto, no significa que querramos cambiarlas, ¿sí? Por eso siempre hay que darle un marco a esto, a este trabajo con las prácticas. Y ahí quiero llegar, miren, a otra cuestión bien importante, ¿sí? Para pensar en esto de qué enseñamos y cómo lo enseñamos. En esto hay algo importante, porque yo puedo decir, a lo mejor yo no tengo nada para enseñar, porque yo digo, yo soy de literatura, de eso y no tengo nada que ver, si todo lo que tiene que ver con la sexualidad lo trabajan las de biología o los de biología. Ahora, claro, si a ver, esa concepción la tenemos que revisar, pero dejémosla literal. Yo digo, yo soy de literatura, no tengo nada que enseñar de eso, ¿sí? Bueno, quizá no tengo ningún contenido conceptual para enseñar, ¿sí? Pero seguro voy a tener prácticas para revisar de mi trabajo en el aula y seguramente voy a tener que revisar prácticas en relación a los afectos y los vínculos entre los sujetos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, yo no tengo que enseñar conceptos de ESI. Supónganse que sea así mi premisa. Bueno, pero si un compañero le dice a otra, si un adolescente o un adolescente le dice a otro o a otra, cállate vos, gorda de mierda, ¿sí? Ahí tengo que hacer una intervención. Y en esa intervención estoy trabajando educación sexual integral, ¿sí? Entonces, lo que quiero dejar en claro es, todos tenemos algo para trabajar que es específico de nuestra disciplina y que además atraviesa estas dos dimensiones, vuestros dos planos de trabajo, el relacional y el plano de las prácticas. Y ahí, miren, vuelvo a una intervención que puso alguien en la encuesta que me pareció muy importante, ¿sí? Con la que no coincido en su totalidad, pero sí coincido en lo primero que dice la persona. Una de las personas puso, en realidad lo que quiero saber es cómo trabajar el consentimiento de los adolescentes sobre ciertos temas que no quieren abordar de sí, ¿no? Porque están cansados de trabajar, porque lo trabajan desde la primaria y y en el jardín de infantes, en el nivel inicial. Entonces, en principio yo diría, bueno, no, o sea, no siempre es así, pero sí estoy de acuerdo con la persona que dijo esto. ¿Por qué? Porque claro, nos estamos perdiendo algo, pero no porque somos malos, sino que, o malas, sino nos estamos perdiendo algo porque en este bombardeo de que hay que trabajar educación sexual integral, a veces la educación se recorta a una serie de contenidos que a lo mejor no son los míos de mi disciplina. Entonces, ¿qué significa esto? Claro, los chicos en el jardín de infantes trabajan estereotipos de género en la publicidad.
lo retoman en la escuela primaria, lo retoman el de primero de la escuela secundaria básica. Cuando llegaron a mi quinto, ¿sí? A mi quinto año, yo trabajo en quinto año, y les propongo trabajar estereotipos de género, los pibes me dicen, no, y otra vez esa pavada, ya lo trabajamos, lo vimos el año pasado, lo trabajamos también con la de historia, ¿sí? Claro, ¿por qué? Porque ese contenido no lo atravesamos con lo específico de mi área, ¿sí? Lo tomamos como un contenido que tiene un valor en sí mismo, ¿sí? Pero que ha sido descontextualizado del área de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Ahí hay algo importante para ver. Las estudiantes, los estudiantes todo el tiempo van a estar demandando contenidos a abordar de ESI. Lo que tenemos que saber leer es cómo los abordamos desde nuestra disciplina, ¿sí? Miren, y ahí voy a llegar a algo que es importantísimo. Yo les decía, bueno, todo esto, ¿sí? ¿Qué enseñamos y cómo enseñamos? Siempre, como dice la ley, lo tenemos que pensar desde un plano pedagógico, les decía yo, ¿no? Desde una teoría pedagógica. Pero más fácil, ¿sí? Como dice la ley de la provincia de Buenos Aires, lo tenemos que pensar desde algo que se entiende como la perspectiva de género. Y fíjense la palabra que utilizamos, perspectiva de género. ¿Por qué? Porque a partir del 2018, cuando se dio el debate por la interrupción voluntaria del embarazo, apareció otra palabra que no es nueva y que estaba presente ya, que es el de ideología de género. Pero la ley no habla de ideología de género, ¿sí? La ley habla de perspectiva de género y después, si queda tiempo, lo aclaramos más. ¿Qué quiere decir la perspectiva de género? Vamos a la definición más estricta y después vamos a la definición más general. Cuando hablamos de perspectiva de género, decimos que todos los conceptos que yo tengo que enseñar en estos tres planos, en el conceptual, en el de los afectos y en el de la práctica, los tengo que pensar desde una perspectiva, ¿sí? Que vislumbre, que desnaturalice y que entienda, es decir, que reconozca la desigualdad histórica y social que existe, en principio, entre los géneros, ¿sí? Es decir, hay una desigualdad naturalizada, construida históricamente, socialmente, a partir de las clases sociales, de los entornos de desarrollo de las personas, que diferencian a varones y a mujeres y que subordinan a las mujeres en relación a los varones y establecen vínculos de dominación, ¿sí? Entonces, que la mujer pase primero no es casual, ¿sí? Cuando lo entendemos desde esta lógica. Como tampoco es casual que yo diga, bueno, en mi clase de educación física, en realidad yo no puedo trabajar tal cuestión, porque los varones tienen más fuerza, la potencia es más grande, ¿sí? O más potente, ¿sí? En los varones que en las mujeres. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la perspectiva de género? Primero, ¿sí? Que tenemos que entender esto, que hay una desigualdad histórica. Entonces yo no puedo decir que en realidad las mujeres no dirigen fútbol en Argentina porque no saben, no tienen tradición, no se les permitió ser probadas, ¿sí? Por eso también a veces se habla de cómo las disciplinas se fueron feminizando, ¿no? Al punto que, por ejemplo, antes no existía ni siquiera la posibilidad del derecho a la educación para las mujeres. Cuando la primera mujer, ¿sí? Decide estudiar medicina y egresarse como médica, después no pudo trabajar durante un tiempo, porque podía estudiar, pero no podía ejercer esa profesión, ¿sí? Entonces, ahí que vemos, hay desigualdades históricas que las tenemos que pensar. Por eso decimos, todos los contenidos hay que pensarlos desde esta perspectiva de la desigualdad. No somos todos iguales histórica y socialmente, ¿sí? Y tenemos que desentrañar eso para generar espacios de igualdad y justicia. Esa es la definición estricta de perspectiva de género. Pero la perspectiva de género también dice, tenemos que corrernos de la perspectiva del género como solamente asociado a los roles de varón y de mujer. ¿Y qué implica esto? Algo más importante. La perspectiva de género implica reconocer que en nuestra sociedad y en todos nuestros actos pedagógicos establecemos situaciones de desigualdad y de discriminación
por distintas situaciones en donde hay sujetos que quedan en situación de subordinación y otros en situación de dominación. Es decir, reconocer la desigualdad en cada cosa que establecemos. Y fíjense que por eso también, de alguna manera, se trabaja mucho con esta perspectiva en este momento actual, sin hablarse de perspectiva de género. ¿Por qué? Porque reconocemos que no todas, no todos tienen acceso a la tecnología, que la educación tiene que llegar a todas y a todos, y que por eso, si yo realizo una reunión de Zoom, tengo que procurar que el que no tiene Zoom pueda tener igualmente el contenido. ¿Sí? Entonces, la perspectiva de la desigualdad implica reconocer que las relaciones humanas, sociales y escolares están atravesadas por situaciones de desigualdad. Visualizarlas, externalizarlas, ¿sí? E intentar opciones para modificarlas. ¿Sí? Bueno, eso nos lleva a pensar otra cuestión, ¿sí? Raudamente quiero decir esto, ¿sí? Que son algunos conceptos que están definidos en el Power, después los miran, pero quiero decirles solamente algunas cositas. Primero, ¿qué entendemos por sexualidad? ¿Qué entendemos por sexo? ¿Qué entendemos por género? ¿Qué entendemos por identidad de género? ¿Qué entendemos por rol de género? Lo primero que quiero, antes de definir el concepto de sexualidad, es hacer, miren, otra definición así tajante, ¿sí? Que lo primero que tenemos que pensar es que no tenemos, ¿sí? Justamente que asociar, ¿sí? Identidad con sexualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la sexualidad no es lo único que define a la persona, ¿sí? Entendiendo por sexualidad los roles sexuales, los vínculos sexuales y las relaciones sexuales, ¿sí? Entonces fíjense esto, miren, que para los que somos más grandes, para las que son más grandes, ¿sí? A lo mejor a veces nos genera mucha dificultad. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ¿cómo? Se viste de tal manera, pero le gusta tal cosa. ¿Por qué? Porque para nosotros, fíjense, miren, peyorativamente es matemático, aunque no es así. ¿Qué quiero decir esto? Para nosotros es causa y efecto. Si se viste así y piensa de tal manera, le tiene que gustar tal cosa. Si me dijo que miren, si me dijo que quiere cambiar de identidad de género y ahora se identifica como nena y antes era varón, ¿por qué ahora no se viste como nena? ¿Sí? Es decir, porque no tiene que haber, ¿sí? No la hay, una asociación directa entre identidad y sexualidad. ¿Y qué vamos a entender por sexualidad? ¿Sí? Bueno, primero, entender que la sexualidad es constitutiva de todas las personas y que se expresa en todo lo que nosotros somos y hacemos, ¿sí? En lo que decimos, en las formas en las que nos expresamos, en las creencias que tenemos, en las actitudes que tenemos, en las valoraciones, ¿sí? Por otro lado, como dice la definición justamente de la Organización Mundial de la Salud, que la sexualidad, ¿sí? Como dice ahí, se expresa en las fantasías, los deseos, las creencias, ¿sí? Pero que a su vez es el resultado de un conjunto de interacciones, ¿sí? Entre las que una de ellas es la genitalidad a la que adscribo, ¿sí? Es decir, una de todas las cosas que definen mi sexualidad es qué tipo de genitales tengo, ¿sí? O qué tipo de relaciones sexuales establezco. Pero no solamente eso, ¿sí? Y lo más importante es que la sexualidad, ¿sí? Se expresa en todas las cosas que hacemos, como dice el final de la definición. En todo lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos, ¿sí? Por eso justamente volvemos otra vez a este concepto. Hablamos de aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos de la sexualidad, ¿sí? Bien, en torno a eso también después aparecen los otros conceptos, ¿sí? Y aclaro una cosita. Cuando hablamos de sexualidad, muchas veces la sexualidad se expresa a través de el género. ¿Y qué entendemos por género? En muchas ocasiones podemos definir rápidamente al género como la expresión social que adquiere la sexualidad. ¿Qué quiere decir esto? La forma en la que socialmente manifestamos una serie de características que se componen más o menos homogéneamente a un determinado grupo social, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Y en general, ¿sí? Si nosotros nos entendemos como varones o como mujeres,
¿sí? Hay algunas prácticas sociales, culturales, históricas, políticas, ¿sí? Que van a estar asociadas a este género. Les doy un ejemplo bien concreto. Cuando nosotros vamos a comprar un regalo, ¿sí? Muchas veces, si ese regalo no es claramente identificado para un género, nos van a preguntar, ¿es para nene o es para nena? ¿Sí? O le ponemos moño rosa o moño celeste, ¿sí? Y a veces a nosotros nos sale el educador, es para ser humano, y le dejamos en vergüenza a la vendedora. Bueno, o al vendedor. Y ahí también hay una práctica de educación sexual para hacer. Bueno, el otro no tiene por qué saber, ¿por qué tengo que andar humillándolo? ¿Sí? Bueno, sigamos un poquitito más, así no nos retrasamos con el tiempo que teníamos. Entonces, ¿de qué y cómo planificamos, ¿sí? O de qué y cómo pensamos nuestra práctica? Insisto con esto, trabajamos con nuestros contenidos, pero siempre pensados estos contenidos desde esta perspectiva de género, que si quieren le sacamos perspectiva de género y ponemos perspectiva de la desigualdad, ¿sí? Reconociendo todo el tiempo que hay desigualdad. Fíjense, gente, esto todos lo hacemos de modo más o menos, miren, más o menos intuitivo en el aula. Nosotros vemos que hay chicas, chicos, que siempre participan, profesores que siempre participan, y otros que no. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos estrategias para darle la voz, ¿sí? Para democratizar esa palabra, ¿sí? Para permitir que todos participen, ¿sí? ¿Por qué? Porque reconozco que a lo mejor no todos tienen las mismas herramientas, ¿sí? La profesora de inglés o el profesor de inglés nos hace leer en voz alta tal cosa, ¿sí? Y hay alguien que nunca quiere, porque se traba, porque no le gusta, porque le pasan un montón de cosas. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, intervenimos generando una estrategia para que pueda hablar y para que los demás no se burlen, ¿sí? Si tarda, si no entiende, si no puede, ¿sí? Bueno, entonces ahí está esta perspectiva, ¿sí? Bien, y ahora, cuando pensamos en la planificación específica de los contenidos, ahí, que esto ya casi lo último que les voy a decir, Euge, quiero que vayamos a la parte, si tenés ahí el power, a la parte de donde dice trabajo y ciudadanía. Es una de las últimas filminas. Mientras tanto les voy contando esto. A ver, cuando pensamos la planificación de los contenidos de educación sexual integral, hay que hacer una salvedad, ¿sí? La salvedad es el primero, miren, la salvedad que quiero decirles es que tenemos que pensar en dos órdenes. Primero, el orden del proyecto institucional, ¿sí? La ESI implica trabajar o trabajarse en la escuela como un proyecto institucional. La escuela tiene que tener, o es deseable que la escuela tenga, un proyecto institucional de educación sexual integral. Lo que no implica, ¿sí? Y eso ustedes también lo mencionaron en la encuesta, lo que no implica que en mi planificación concreta yo no aborde los contenidos de ESI. Claro, yo también los tengo que abordar. Por más de que haya jornadas y encuentros específicos, que la escuela promocione, ¿sí? O que la institución educativa promueva, ¿sí? Eso va a ser una cosa, ¿sí? Pero yo en mi materia tengo que estar trabajando estos contenidos. Y ahí para la planificación, fíjense, esto es una cosa muy tonta la que les quiero decir, pero sirve como ejemplo. Miren, en Trabajo y Ciudadanía, por ejemplo, en la unidad 2 del diseño curricular, aparece este contenido específico, que que es un contenido que está ya escrito en mi diseño, pero que igualmente, si no aparece tan obvio como aquí, yo puedo ir justamente a estos lineamientos curriculares para desentrañar cuáles son los contenidos específicos. Fíjense que en Trabajo y Ciudadanía, en el bloque 2, dice prohibición del trabajo infantil y la protección del trabajo de los adolescentes, la discriminación en el mundo del trabajo, ¿sí? Ahí son contenidos de educación sexual integral los que estamos trabajando. Es decir, el de Trabajo y Ciudadanía en la unidad 2 ya lo tiene resuelto. Ahora, lo que pasa es que tenemos que pensar, bueno, ¿qué sucede en las otras áreas? ¿Sí? Y allí, después institucionalmente, se definirá si los contenidos están incorporados ya a la planificación de los contenidos del área, ¿sí? O si los tenemos que diferenciar y los ponemos aparte. Entonces ponemos contenidos de la unidad, contenidos ESI de la unidad, ¿sí? Bueno, eso se definirá a nivel institucional. Bien, gente, miren,
Y retomando un poquitito las respuestas a las cuestiones o algunos aportes que se me ocurren en torno a la encuesta, quiero mencionar 3 cositas rápidas antes de hacer el cierre para ver las preguntas. Por un lado, que cuando nosotros hablamos de ESI, y por eso yo les hice recién la aclaración de, ojo, perspectiva de género, no ideología de género, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando hablamos de ESI, siempre estamos hablando, como cualquier práctica pedagógica, de información y de conocimiento, más no de imposición de conocimientos. Imposición de conocimientos, ¿sí?, es distinto de contradicción de contenidos, de valores y de normas del estudiante y de la familia del estudiante, ¿sí? Y ahí quiero hacer una aclaración, miren, un poco sonsa, pero que es bien válida. Nosotros brindamos información, brindamos contenidos que están socialmente validados. ¿Por quién? Por el Estado. ¿Y el Estado en qué se basa? Y en un conjunto de especialistas que representan un campo epistemológico, ¿sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Fácil. Lo que nosotros enseñamos es porque ha sido decidido y determinado para la enseñanza. Es más, nuestro marco normativo dice es prescripto. No importa si a usted le gusta o no, es lo que tiene que hacer. Ahora, fíjense esto. Esa respuesta para esa familia, ¿sí?, o para ese estudiante que se siente muy interpelado por esto, que no está de acuerdo y que viene a hinchar todas las veces o a demandar cosas, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener como respuesta? Bueno, la respuesta es esta. Nosotros brindamos esta información, brindamos estos contenidos, pero esos contenidos no desautorizan los contenidos, las matrices, las creencias de las familias, más sí las pueden contradecir, ¿sí? Pero no desautorizar. Y ahí hay que ser bien claro en esto, ¿sí? Y voy a darles un ejemplo polémico, ¿sí? Interrupción voluntaria del embarazo, aborto, ¿sí? ¿Qué es lo que yo, como profesional de la enseñanza, tengo que trabajar? Lo que está legitimado por la ley, ¿sí? Yo puedo darle mi opinión a los chicos, a las chicas, respecto de qué creo yo sobre el aborto. Pero lo que tengo que dejar en claro es lo que dice nuestra normativa legal, ¿sí? Es decir, bueno, que la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí?, se conoce en Argentina como ILE, interrupción legal del embarazo, y que sirve y funciona en tal y cual cuestión, ¿sí? Eso es lo que está determinado por la ley. Fíjense esto, yo ahí me puedo encontrar con estudiantes, me puedo encontrar yo como profesora, como profesor, diciendo, eso es un asesinato, ¿sí? Bueno, yo ofrezco opciones para pensar esa cuestión, ¿sí? Y a la familia puedo fundamentarle, si me parece, por qué no sería un asesinato. Ahora, decir eso es distinto de decirle a la otra persona, son todos unos burros, no entienden nada, ¿sí? Y al final, su religión de porquería hace tal cosa, ¿sí? A ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que una cuestión es dar información, proponer puntos de vista para pensar, y otra posición es ponernos en una vereda de enfrente que termine, miren, que termine involucrándonos o que termine posicionándonos en ese lugar del que queremos alejarnos, ¿sí? Si queremos lograr un espacio de democracia, ¿sí?, no podemos hacer como dice Estados Unidos. Bueno, para llevar la paz, vamos a matar a todos los que no son como los que nosotros pensemos que atientan a la paz, ¿sí? Es decir, no podemos utilizar las mismas estrategias que queremos combatir, ¿sí? Si queremos que nos escuchen, ¿sí?, que se escuchen entre sí, ¿sí? No puedo agarrar y callar a todo el mundo cuando el otro está hablando, ¿sí? Si le pido el punto de vista a mis estudiantes, bueno, después tengo que escuchar esos puntos de vista, que muchas veces pueden no ser los míos, ¿sí? Entonces, insisto con esto que para mí es muy importante, ¿sí?, que nosotros transmitamos contenidos, implica que muchas veces podemos contradecir los valores del otro, pero no desautorizar los valores del otro, ¿sí? Por eso es bien importante esto, para entender que, sobre todo en el trabajo con las familias, si nosotros enseñamos ESI,
no incentivamos a nadie, ni que vaya y tenga relaciones sexuales con nadie, ni que cambie de identidad de género, ni que tenga relaciones con personas de otro género, ni que se masturbe con otro, nada de todas esas fantasías que a veces aparecen malintencionadamente, ¿sí? Y fíjense esto que es bien importante. Cuando hablamos de estas cuestiones vinculadas al cuidado y sobre todo a las relaciones sexuales en la adolescencia, hay algo que aparece muchas veces como fantasía en los adultos, que si nosotros decimos cosas, miren, incentivamos el bichito, ¿sí? Logramos que el otro se ponga así, como curioso. Y fíjense que, por suerte, ¿sí? Las y los adolescentes ya están en otra cosa. Y en general, cuando nosotros llegamos con esa información, ya pasó el bichito por ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya se encendió ese bichito. ¿Qué quiero decirles con esto? Que en realidad muchas veces nosotros pensamos que tales cosas no tienen que aparecer y en realidad cuando las hacemos aparecer, aparecen tarde, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos educación sexual integral, ¿sí? Lo que estamos dándole es herramientas a otro o a otra para que pueda reconocer situaciones de violencia. A lo mejor llegamos tarde para prevenir esas situaciones de violencia, ¿sí? Es decir, nosotros no incentivamos a nadie a que viole a otro. En todo caso, lo que estamos haciendo es que se pueda reconocer eso, ¿sí? Que está presente allí, ¿sí? Para que no quede como fantasía. Bien, y otra cuestión que me parecería importante, ¿sí? Pensar en torno a esto, es siempre entender, ¿sí? El lugar que las familias y el lugar que las estudiantes y los estudiantes tienen en este contexto. Y ahí hay algo que es bien importante. Los profesionales, las profesionales de la enseñanza, son ustedes, ¿sí? Entonces, quien sabe qué tengo que enseñar, cómo lo tengo que enseñar y por qué lo tengo que enseñar, soy yo, ¿sí? Ahora, eso no va de suyo, va con la justificación de por qué, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? A lo mejor la estudiante, el estudiante, la familia, no le parece apropiado esto. Bueno, no tiene por qué saber si es apropiado o no. No tiene por qué saber que es importante este trabajo, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es en todo caso fundamentar por qué es importante o cómo lo considero importante, ¿sí? Pero las decisiones pedagógicas y didácticas las tomo yo como profesional. Fíjense esto, no desde un lugar de soberbia, yo sé, todos los demás se callan, ¿sí? Sino desde un lugar, ¿sí? De reafirmación del rol de educadores que tenemos, ¿sí? Es decir, bueno, en definitiva, hay un contenido, ¿sí? Que está aquí presente. Esta legitimación de mi rol, insisto, no desautoriza el punto de vista del otro, ¿sí? ¿Vos querés ser terraplanista? ¿Sí? Genial, buenísimo. ¿Sí? Yo te enseño cómo entiendo yo que es el sistema solar, ¿sí? Pero nada, no te digo que sos un ignorante ¿sí? Es decir, puedo pensar que tus fundamentos están errados ¿sí? Para pensar tal o cual cuestión, ¿sí? Para pensar la fuerza de gravedad, por ejemplo, ¿sí? Pero no por eso, ¿sí? Menosprecio al otro en esa práctica. Bien, y una última cosita antes de terminar esta parte. ¿Qué pasa cuando el estudiante, la estudiante, ¿sí? Me hace una pregunta, ¿sí? Bueno, como datos así como tips para pensar en esto. Primero, si un estudiante o un estudiante me hace una pregunta, espera una respuesta, por tonto que parezca lo que les digo. ¿Qué quiere decir? Que no me puedo hacer el sonso, ¿sí? La sonsa, y no responder. Algo tengo que responder. Lo que no significa que tenga que responder ya y ahora, lo que no significa que tenga que responder siempre sabiendo cuál es la respuesta adecuada a esa pregunta, ¿sí? Y hay varias cosas allí que hay que pensar, ¿sí? Que muchas veces esa pregunta implica, ¿sí? Corrernos del lugar de la respuesta para dar lugar a nuevas preguntas. Y les voy a dar un ejemplo bien concreto, ¿sí? Miren, si estamos trabajando algo y yo soy la profesora, ¿sí? Y un estudiante me dice, profe, ¿usted qué método anticonceptivo usa?
¿sí? Sea varón o sea mujer, ¿sí? Vale para esto. Ahí la pregunta, ¿sí? Lo que tiene que hacer es apuntar a entender qué es el motivo de la pregunta, ¿sí? ¿Por qué ese estudiante me pregunta eso? ¿Quiere saber qué método es más apropiado? ¿O quiere saber algo de mi vida personal porque me está poniendo a prueba? ¿Sí? ¿Vieron el dicho popular, separar la paja del trigo? ¿Sí? Eso, ¿sí? Bueno, detectar esta cuestión, ¿sí? Para poder saber a dónde apuntar con el conocimiento. Y ahí aparece otra cuestión, ¿sí? Que si bien no estamos en un paradigma vinculados a los especialistas, porque todos trabajamos este conocimiento, hay muchas respuestas que yo no puedo dar. Claramente yo no soy médica, no soy médico, entonces va a haber cosas que me van a preguntar que no voy a poder responder, pero sí tengo que generar los canales o los medios de vehiculización para dar respuesta a eso. De la misma manera que cuando me preguntan cualquier cosa que yo no sé, ¿sí? De mi área específica. Profe, yo leí el otro día que un filósofo dice tal cosa. Y no sé de todos los filósofos, ¿sí? O de todas las filósofas. Lo busco y te digo a ver qué es lo que pasa, qué es lo que creo que puede servir para resolver ese interrogante. Miren, y para terminar, ahora sí, de verdad, no hablo más. Tres cosas quiero rescatar, para, en todo caso, miren, que debatamos o que pensemos un ratito entre todas, entre todos. Por un lado, que la educación sexual integral sí genera mucha interpelación por la palabra sexualidad, porque seguimos asociando la sexualidad a algo que es privado, a algo que está vinculado con la genitalidad, y en definitiva, miren, como dice Foucault, algo que está pensado con la prohibición, ¿sí? Sigue siendo un tabú, ¿sí? En muchos contextos la sexualidad. Entiéndase como se la entienda. ¿Qué es lo que hace la educación sexual? Lo primero que nos hace es obligarnos a pensar cada uno en su propio rol, ¿sí? Pero no en su propio rol sexual. Eso no significa que yo me tengo que... Miren, eso no significa necesariamente que yo tenga que decir, pucha, a mí de verdad me gustará mi esposa, mi marido, o no. O en realidad no me gusta, lo quiero cambiar por otro de otro género o por otro mejor y más nuevo. Bueno, si quieren, bienvenido sea. Pero no es eso lo que tienen que pensar, ¿sí? O sí, a ver, es decir, lo que quiero que piensen con esto es que la educación sexual integral nos invita a interpelar los prejuicios, las seguridades, las naturalizaciones, las hegemonías por las que todos estamos atravesados, ¿sí? Nosotros no llegamos acá de cualquier manera. Les doy un ejemplo concreto, ¿sí? Miren, yo hace 100 días estoy en pijama, ¿sí? Me cambié hoy para ustedes. Es decir, todos, ¿por qué? Porque entiendo que hay una lógica, que hay un contexto, que hay un espacio, ¿sí? Todos estamos atravesados por determinadas matrices, ¿sí? Entonces, todas tenemos cosas para revisar, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa más? Toda educación, como dice Graciela Morgade, es sexual. No existe la educación asexual como no existe la educación apolítica, porque todo lo que yo hago está atravesado por representaciones. Entonces, cuando yo digo, yo no trabajo sexualidad, porque esos contenidos desde mi materia no se abordan, ¿sí? Estoy trabajando sexualidad, estoy diciendo que hay cosas propias y no propias para determinado contexto, que hay cosas que se pueden pensar en un contexto y otras en otro, que hay cosas que pueden ser válidas en un contexto y no en otras, ¿sí? O sea que la educación siempre es sexual, ¿sí? Cuando la familia viene y dice, yo no quiero que le enseñen esas cosas a mis hijos, ¿sí? No significa que eso que la familia propone no sea algo ideologizado, no sea algo politizado, no sea algo sexualizado. También, ¿sí? Lo que pasa es que se plantea desde otro lugar. Y lo último y lo más importante, ¿sí? Quizá, que cuando hablamos de sexualidad, no estamos hablando de algo que sea ni homogéneo ni estable. Y fíjense por qué la sexualidad sigue siendo un tabú. Porque nosotros tenemos como válido que podemos cambiar, miren, de ideología, que podemos cambiar de amigos, que podemos cambiar de valoraciones, hasta de profesiones, hasta de trabajos, ¿sí? Sin embargo, la sexualidad pareciese que fuera siempre la misma. Siempre me gustó lo mismo, siempre me gustó con el mismo, con la misma, ¿sí? Siempre me gustó de la misma manera. Y no, ¿sí? Traten de pensar en cualquier parte o en cualquier
forma de expresión de la subjetividad, nosotros hemos cambiado, ¿sí? Entonces la sexualidad no es algo estable, de hoy para siempre, ¿sí? Pero ¿eso qué quiere decir? No solamente las relaciones sexuales, ¿sí? Sino también pensarlo en cualquier ámbito de la vida, ¿sí? Lo que hoy me causa placer, mañana no. Quizás estaba recontento trabajando en los últimos años de la escuela secundaria porque me sentía re cómodo, y de repente dije, no, esto no me gusta, quiero volver otra vez a primero y dar ciencias sociales, no más historia de sexto, ¿sí? Entonces ahí está esta cuestión de que mi deseo va cambiando, mi sexualidad va cambiando, ¿sí? Y no siempre es homogénea, para todos lo mismo, ¿sí? Por eso también en este reconocimiento de no asociar a la sexualidad solamente con la identidad, también tengo que estar presto, tengo que estar atento, atenta, presta, ¿sí? A poder entender que a lo mejor el otro, la otra, ¿sí? Le otre, no entiende las cosas de la misma manera que yo, no las vivencia de la misma manera que yo, no las siente del mismo modo que yo, ¿sí? Y eso es válido, querible y deseable, ¿sí? Lo importante que tiene que quedar en claro es que yo, como docente, no puedo socavar ni interrumpir ningún derecho que el otro tiene. Por eso cuando la familia viene y me dice a mí, ¿sí? Yo no quiero que trabajen con esto porque a mis hijos los educo yo y ustedes no pueden violar mi derecho como familia, ¿sí? Bueno, ¿qué hay que entender allí? ¿Sí? Que los niños, las niñas no son propiedades de sus padres, ¿sí? Están al cuidado de ellos. ¿Pero por qué? Porque son sujetos de derecho, ¿sí? Y entonces todos velamos, ¿sí? Por el bien de los derechos que esa persona tiene, entre ellas el derecho a la educación. Por eso la familia no puede decidir qué contenido sí, qué contenido no, ¿sí? De la misma manera que el docente tampoco lo puede hacer en algunos ámbitos, ¿sí? Y por eso tenemos diseños curriculares. Bien, bueno, hasta ahí lo que les quería contar. No sé si hay preguntas, intercambios, comentarios y demás. Bueno, Débora, ahora sí, te damos la palabra para que lo transmitas y podamos a través tuyo intercambiar todos. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola Sandro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien, por aquí por el chat, hasta ahora ninguno de los profes expresó ninguna inquietud. Quizás si quieren les damos unos minutitos como para que piensen y puedan poner en palabras algunas de las tantas cuestiones que seguramente tendrán rondando luego de esta charla tan interesante. Yo en algún sentido me quedé pensando en los cómo, ¿no? Y esta posibilidad, digo, y es también una pregunta porque lo estoy pensando en voz alta, así que Sandro, decime si puede ir por acá. Qué interesante sería poder pensar todo esto a la inversa. Es decir, que podamos pensar con los chicos el cómo llegamos a ser los jóvenes, las mujeres, los varones, lo que somos, y no pensar en un recorrido específico de género particular, digo. No sé si se entiende mi inquietud. Sí, se entiende y quiero hacer una aclaración antes de esto que vos decís, Euge. Una cosa que quiero decirles que me parece que todos como docentes lo sabemos. A ver, que muchas veces la teoría parece decirnos algunas cosas que van en contra de la práctica. Con esto, ¿qué quiero decir? Que yo les diga esto, por ejemplo, así tan taxativo de las familias, por ejemplo, de qué tenemos que responder, no significa que sea fácil, ¿sí? Miren, no significa ni que sea fácil, ni que rápidamente se pueda resolver, porque yo puedo tener mucha seguridad pedagógica, pero la quinta vez que la directora me llama para decirme que vino una familia a quejarse, ¿sí? Me hinchó, ¿sí? Me hinchó la paciencia, me empecé a cuestionar qué es lo que me pasó a mí, si en realidad es verdad lo que tengo que trabajar o no.
Entonces, no significa que ninguno de estos elementos sea fácil, ¿sí? Como cualquier cosa en la escuela, básicamente, ¿sí? Nada de todo lo que hacemos es fácil, por más de que en la experticia vamos desarrollando un montón de herramientas que nos permiten hacer rápidamente pragmática, ¿sí? La práctica. Y en relación a lo que dice Euge, un buen recorrido siempre es trabajar a partir de justamente invitar a las y los estudiantes a pensar cómo llegamos hasta este lugar, ¿sí? Y en esto de cómo llegamos hasta este lugar, también es interesante ver, por ejemplo, qué hacemos, qué hacemos con eso, desde qué punto de vista. Miren, cómo llegamos hasta este lugar también nos invita a pensar, bueno, ¿qué necesidad tiene el otro? Y les voy a contar una anécdota personal una anécdota personal laboral para que entendamos esto. A veces, sí, miren, cuando yo trabajo esto de que la educación sexual integral tiene que ver con todas estas dimensiones, pero a veces el tiempo de la enseñanza es distinto del aprendizaje. Entonces, capaz que llego a un 5.º año, ¿sí?, de la escuela secundaria, y los estudiantes no tienen problemas con pensar el rol de género, ¿sí? O no tienen problema con pensar la orientación sexual, sino que lo que quieren saber es cosas biológicas específicas. ¿En qué momento hay la posibilidad de una infección de transmisión sexual? ¿Sí? Y entonces allí hay que darle voz a eso y atención a eso, porque quizás yo creo que hay cosas que ya se trabajaron y ya se saben, y a lo mejor no. ¿Sí? Entonces esa construcción compartida con los estudiantes tiene que estar, ¿sí? Y es un buen modo también de arrancar a trabajar con la ESI, partir de la escucha de lo que el otro, la otra necesita. Y en esto también, esto que dice Eugenia, ¿no? Volver a desandar, bueno, yo cómo llegué hasta acá, ¿sí? ¿Cómo logré ser la persona que soy? ¿No? Bueno, ¿qué decisiones me fueron acompañando? Y ahí, cuando vamos haciendo eso, y cuando lo hacemos con las estudiantes y los estudiantes, encontramos que todos estamos atravesados por espacios de naturalización. Entonces nosotros damos por supuesto que tales cosas nos tienen que gustar, que tales cosas están bien, que tales cosas son apropiadas. Y fíjense que por eso cuesta mucho desentrañar ciertas naturalizaciones que a veces se instalan como micromachismos, por ejemplo. Es decir, ciertas cosas que nosotros decimos, bueno, pero no, ¿cómo? Si yo soy varón, ¿cómo no voy a pagar yo? ¿Sí? Si yo invité, ¿sí? Me corresponde a mí cumplir este rol, ¿sí? Miren, y ahí tenemos otra cosa para pensar también, ¿sí? Que es que justamente, ¿sí? Todos estamos atravesados por la dimensión de género, ¿sí? Y la dimensión de género, ¿sí?, hegemónica, es opresiva para todos, para todas, ¿sí? Y eso, miren, hasta podemos encontrar estudios sociológicos que nos van a decir que en momentos de crisis económica, piensen en la crisis del 2001, por ejemplo en Argentina, muchos varones, aumentó la cantidad de suicidios de varones. Eso no es casual, tiene que ver con no cumplir un mandato. Si mucha gente se quedó sin trabajo, yo no soy más el proveedor y mi rol como varón es ser el proveedor, ¿sí? Perdón, gente, si hay gente de psicología en el auditorio sin que sea todo así causa y efecto, por favor. No estoy banalizando los conceptos específicos de cada uno. Lo que quiero decir es, vamos a encontrar que es opresivo para una mujer tener que responder a ciertos parámetros, pero también para los varones es opresivo responder a ciertos parámetros, ¿sí? En todos los contextos. Bien, intervengo un minutito para transmitir un poco lo que los profes mencionan en el chat. Una de las cuestiones, en realidad creo que las dos cuestiones que se plantean en general tienen que ver con el rol de la institución. En primer lugar, creo que tiene más que ver con lo normativo, ya que vos, Sandro, nos estás guiando bastante por ese lado, con respecto a cuál es el rol de la institución a la hora de manejar estas situaciones familiares en las que se cuestionan, o sea, el abordaje de ciertos contenidos, de si hay que mandar
o se manda una especie de notificación a la familia y después el alumno no va ese día a clase, o si no, o si es el directivo el que tiene que manejar la cuestión con la familia o lo tiene que hacer el profesor. Esa es por un lado, una de las dudas que mencionan los profes. Respondo, Débora, gracias. Respondo a lo que decís y después quiero responder a algo que me parece muy interesante, que es qué hago cuando detecto un caso de vulnerabilidad, que pregunta alguien en el chat. En realidad, miren, planteemos dos escenarios, ¿sí? El escenario sin problemas, el más óptimo para el trabajo, yo no tengo que hacer nada distinto de lo que hago, ¿sí? Es decir, yo tengo que trabajar, por ejemplo, tengo que trabajar, qué sé yo, por ejemplo, la cosmovisión heroica en el área de prácticas del lenguaje. Yo no es que les mando una nota a la familia diciéndole, mañana comenzamos a trabajar con mi cosmovisión heroica, póngase en aviso. A nadie le importa, pero más allá de eso, a nadie le importa. Fíjense, no lo hacemos como una práctica porque tiene que ver con nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, en el mejor de los escenarios no pasa nada, yo no tengo que pedir la autorización a nadie. Ahora, ¿qué pasa? No tengo que pedir la autorización a nadie porque yo estoy cumpliendo con mi función y además sosteniendo un derecho de un otro, el derecho al aprendizaje. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si yo quiero sí hacer acciones, ¿sí? Que a lo mejor salgan de una estructura, de un cierto guión, no necesito pedir la autorización a las familias. En el caso, miren, en el caso de las actividades que se hacen en la escuela, ninguna, ¿sí? La autorización se la tengo que pedir al directivo. Es decir, si yo quiero invitar a personas a que vengan a dar testimonio sobre tal cosa, sí, claro, tengo que poner en aviso al equipo directivo, ¿sí? A las familias no. Si vamos a hacer una visita, ¿sí? O vamos a ir a ver una exposición, por ejemplo, o vamos a ir a una charla con los estudiantes o las estudiantes, lo que tengo que hacer es pedir permiso por la responsabilidad civil y la salida educativa, no por el tema que vamos a abordar, ¿sí? Eso no lo tengo que contemplar. Ahora, ¿qué pasa en ese escenario más negativo? ¿Sí? Miren, en mi experiencia yo les podría decir esto. Cuando nosotros hacemos mucha pompa respecto de algo, ¿sí? Y estamos titubeantes respecto de algo, en general aparece la atención respecto del otro. Si yo les digo a los chicos, por ejemplo, que no es lo que estamos proponiendo en la transversalización de los contenidos, pero si yo les digo, desde la semana que viene vamos a trabajar educación sexual integral, ya los puse en sobreaviso que algo distinto vamos a hacer y que hay algo ahí que hay que prestar más atención. Como cuando yo les digo, presten atención a esto, que esto va a entrar después en la prueba. ¿Sí? Entonces ahí, de alguna manera, estoy generando como una suspicacia. ¿Qué me irán a decir? ¿Qué iremos a trabajar? Y aliento la construcción de la fantasía del adulto. ¿Sí? A ver, ¿qué quiero decirles con esto? Que cuando nosotros damos muchas fundamentaciones desde el vamos, ¿sí? Estamos generando un problema antes de resolver el problema cuando ese se plantee, ¿sí? Las explicaciones las damos cuando la familia vino, ¿sí? Y fíjense esto, y miren, me parece muy bueno que esté el equipo de gestión en la charla. La damos con respaldo del equipo de gestión, ¿sí? Miren, en el peor de los escenarios, a lo mejor tengo una directora que me dice, y sí, yo le dije a la profesora que ella no tiene que trabajarlo, pero bueno, no me hace caso. Bueno, no, en el mejor de los escenarios, la directora, ¿qué tiene que decir? Tiene que decir, la profesora sabe que trabaja eso porque está en el diseño, ¿sí? Trabaja eso porque ella lo decidió profesionalmente, ¿sí? Después me peleo con la profesora, ¿sí? Discuto con la profesora o el profesor, pero en principio ninguna de todas esas decisiones se toman en soledad, ¿sí? Siempre tienen que estar respaldadas por otro, cuando hay, miren, cuando hay de alguna manera algunos elementos que yo puedo identificar como que pueden generar problemas, ¿sí? Cuando yo tengo, por ejemplo, familias que tienen convicciones muy fuertes, muy arraigadas, ¿sí? A lo mejor a veces hay que hacer algunos pequeños adelantos. Y siempre es importante, miren, si a lo mejor se hacen reuniones o alguna de esas cuestiones, mencionarlo como al pasar.
¿sí? Así como digo, por ejemplo, en nuestra escuela tenemos un proyecto de inclusión, yo siempre trato de que los chicos hagamos muchas salidas educativas, propicio la vida en la naturaleza de los chicos, entonces vamos a hacer muchas actividades de educación física al aire libre y no en el gimnasio. Bueno, ahí también menciono que trabajo ese, como otro contenido más. Si yo en mi reunión o en mi intercambio nunca menciono lo que trabajo a las familias, no lo hago tampoco con esto, ¿sí? Le doy el lugar de un contenido a enseñar más. Y en relación a la cuestión de las situaciones de vulnerabilidad, a ver, en las instituciones educativas hay todo un protocolo de trabajo, pero lo importante siempre es esto. Y miren, y siempre, además de lo importante, siempre es poder pensar, miren, entendernos en situación de aprendizaje también nosotros como docentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos trabajando algo y se suscita una situación que yo no la puedo resolver. ¿Sí? Miren, si estamos trabajando un determinado tema y hay una persona que a partir de eso descubre una situación de vulnerabilidad y eso le genera mucha angustia. Y a lo mejor yo como profesor, Sandro, como profesor de filosofía, no voy a tener las herramientas que tienen las chicas, los chicos del equipo de orientación escolar para resolver esa situación, ¿sí? O para tramitar y trabajar esa situación, ¿sí? Entonces, siempre que hay situaciones de vulnerabilidad, o que yo detecto, o que yo presupongo, ¿sí? Lo que yo hago es dejar por escrito esa situación y dar vista a las personas que tienen la posibilidad de intervenir. Después el compromiso ante esa situación será más o menos personal, pero el profesional tiene que ver con esto de detectar esa situación, explicitarla y viabilizar los canales, ¿sí?, institucionales necesarios para, ¿sí? En relación a esto de la vulnerabilidad, muchas veces nos genera esta situación de que nos quedamos así como medios, como insuficientes en la intervención. Y eso nos va a pasar miles de veces, ¿sí? Pero bueno, también ahí implica la construcción de este rol de, bueno, ¿qué me corresponde como profesional y qué cosas escapan a mí? ¿Sí? Que bueno, no estoy diciendo nada que no sea muy del sentido común, pero nos invita a reflexionar un poco sobre nuestro rol. Y en las situaciones de vulnerabilidad, insisto con esto, siempre, siempre, siempre tenemos que, miren, hacer esto que a veces en la escuela nos molesta mucho, que es dejar todas estas situaciones relatadas, ¿sí? Dejar todas estas situaciones explicitadas, ¿sí? Bien así normativista lo mío. Hago un acta, ¿sí? Hago un acta, pero no le comento a todo el mundo que me parece que tal persona fue abusada. Se lo comento a la que corresponde y le doy tratamiento en el lugar que corresponde. Y hay una cosa que es bien importante, ¿sí? Nuestro rol, ¿sí?, es velar por el derecho que tienen los niños, las niñas, los adolescentes. Entonces nosotros no juzgamos, ¿sí?, ni somos aquellas personas que damos resolución a la situación, ¿sí? Partimos de la presunción. Trabajamos este tema y tal persona se largó a llorar y pidió salir del aula para ir al baño. Lo dejo escrito en un acta. Después vemos, capaz que justo se peleó con el novio o la novia y entonces se aburrió o se quería ir del aula y entonces se largó a llorar, ¿sí? O quizá hay un problema allí, ¿sí? Lo que no puedo hacer es pasar por alto esa situación. Y una cosita más, fíjense que nosotros con el tiempo vamos trabajando, miren, con ciertas verdades explícitas o vamos trabajando, miren, con ciertos elementos que son propios del oficio, ¿sí? Detectamos cosas rápidamente, por más de que no haya elementos para detectarlos, ¿sí? Es decir, bueno, no pasó nada, no dijo nada, pero por la cara que puso, yo me di cuenta que ahí hay algo para ver. Lo explicito, ¿sí?, qué es lo que tengo que hacer para no naturalizar una situación que puede ser de vulnerabilidad y de violencia. Por eso en estos momentos, Sandro, se nos hace tan difícil poder evidenciar esas cuestiones en
el ámbito de la virtualidad, que nos ha pasado en estos 3 meses y algo más, y acá hay muchas chicas que forman parte del equipo y que estuvieron en el tratamiento de estas cuestiones que están atravesadas por violencia y por cuestiones serias y profundas. Pero bueno, volvemos a esto, a que la virtualidad muchas veces obstaculiza y tenemos que estar todos más que nunca trabajando en equipo y tendiendo redes para que estas cosas no se invisibilicen, digo. Y bueno, y para ir cerrando, ¿les parece? Euge, perdón que te interrumpa, quiero decir una cosita más, sin ¿Podemos agotar la paciencia. Si podemos armar una picada y almorzamos, porque esto... No, mire. Una cosita, simplemente esto, porque me diste el pie para pensar en algo. Cuando, volviendo a la vulnerabilidad, cuando nosotros a veces trabajamos muchos temas, también parte de la ESI es trabajar, miren, posicionarnos en un lugar de cuidado pedagógico. ¿Qué quiero decir esto? A veces, en esto de la naturalización y en esto de que todos somos sujetos de la cultura, ¿eso qué nos hace, gente? Que a lo mejor nosotros trabajamos cuestiones vinculadas a las relaciones humanas y hay relaciones, por ejemplo, humanas que están atravesadas mucho por la violencia. O piensen, miren, yo pensaba en esto de trabajo y ciudadanía. Estamos trabajando derechos, por ejemplo, y a lo mejor ese sujeto y la familia de ese sujeto tiene todos los derechos laborales vulnerados, ¿sí? Entonces también ahí hay que trabajar con el cuidado pedagógico en la presentación de la información para que no sea algo que ofenda al otro, pero en el sentido, miren, de que lo ofenda en el sentido de lastimarlo. Y les voy a proponer un ejemplo bien cortito y no molesto más. Hay una película viejita, ¿sí?, que se llama La sonrisa de Mona Lisa, ¿sí?, seguro la conocen, en donde trabaja Julia Roberts, y es una docente muy aguerrida, que lucha por los derechos de las mujeres, pero justamente no puede aceptar que entre otras cosas, ¿no? La película, no le estoy spoileando la película si no la vieron, ¿sí? Pero no puede aceptar, ¿sí?, que a lo mejor las personas pueden elegir otras opciones, ¿sí? Entonces, también allí tengo que pensar en esto, porque si yo digo, estoy trabajando en una clase, digo, las mujeres nos tenemos que empoderar, tenemos que defendernos, tenemos que ser aguerridas, ¿sí? Las que no lo hacen son todas unas boludas. Bueno, no, a ver, ahí hay que hacer como un llamamiento a cómo presento, porque a lo mejor esa persona que tengo enfrente aprendió y constituyó su rol de esa manera, sin otras oportunidades para pensar de otro modo de cómo yo estoy planteando la cuestión. Entonces, miren, en esto de los roles, cuando yo les digo, o cuando trabajo con mis adolescentes, que los roles de género no están determinados, también tengo que tener en cuenta que capaz que hay alguien que me dice, ay, sí, yo me quiero casar, no quiero hacer otra cosa, solamente eso. Y está bien, es una opción de vida, ¿sí? Lo importante, a ver, que no está bien ni está mal, no soy yo quien para juzgarlo. Lo que es interesante es que yo planteé múltiples alternativas, ¿no? Bueno, sí, podés casarte, podés no casarte, podés hacer esto, lo otro, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Para que si no, miren, para que no profundicemos un grado de estigmatización en esa situación. Perdón, Euge, que te interrumpí. No, simplemente esta es la idea, es poder ir y venir, y bueno, y si te parece, y les parece, cerramos acá. Creo que nos permitiste seguir pensando un montón de cuestiones, esos recorridos que vamos haciendo. Me quedo pensando personalmente en un montón de cosas, en todos los obstáculos que mencionamos, desde las biografías personales hasta las familiares, esas resistencias y todas las oportunidades que tenemos adelante. Como comunidad siento que hemos dado pasos en referencia a esto, que tenemos que seguir dando otros, pero bueno, esta posibilidad de trabajar en red, en equipo,
siempre acompañándonos y como vos decías, no en soledad, creo que es una gran posibilidad. Estamos todos en esto y bueno, y vamos a seguir pensando y vamos a seguir llevando a la práctica esas cuestiones que hacen que alcancemos y que construyamos una sociedad mucho más inclusiva, más justa y de derechos para todos nuestros alumnos. Por mi parte, agradecerte muchísimo a vos por tu apertura, tu escucha, todos los aportes que haces, esta claridad que tenés para decirnos las cosas y para permitir seguir pensando, y a todos los docentes, auxiliares y bibliotecarios, personal de la institución que están todos acá presentes formando parte de este colectivo para, bueno, seguir repensando lo que hacemos en nuestra escuela todos los días. Euge, muchas gracias a vos, a toda la gente que estuvo presente. Disculpen porque yo hablo rápido y mucho. Y en el Power que les va a compartir Eugenia aparece en la primer filmina mi mail, así que si alguien quiere preguntarme algo concretamente o escribirme concretamente para pedirme alguna cuestión, lo puede hacer con total libertad. Yo les voy a mandar una serie de materiales para que socialicen entre ustedes, que por allí pueden servir, pero bueno, en el Power está mi mail por si alguien quiere preguntar algo concreto. Bueno, y quiero, además de esto solito, miren, solamente, además de agradecerles a todas y a todas, decirles que justamente este también es mi trabajo, ¿sí? Como parte del CIE, este es mi trabajo, acompañar a las instituciones y a los docentes, así que en definitiva, más allá de que me guste el tema y que sea algo en lo que me he desarrollado profesionalmente, también forma parte de mi trabajo, o sea que no sientan que me están pidiendo un favor, sino que forma parte del trabajo que tengo que hacer. Aclarado esto, en unos días entonces esperamos estos documentos que van a terminar de elaborar del CIE y enviamos y socializamos el Power de hoy y todos los documentos y materiales que nos vas a compartir, ¿sí? Bueno, les dejo un cariño grande a todos, infinitas gracias y bueno, hay equipo acá, hay equipo, más de 70 docentes en la charla, así que espectacular. Gracias a todos.